No siempre ves una foto policial así, sonriente y confiado, pero la policía de Alabama advierte que no te fíes de la sonrisa de este gurú del bienestar. Detrás de esa sonrisa, los investigadores alegan que había una gran operación de tráfico de drogas y todo era en familia. Su esposo y su papá también han sido acusados, y uno de ellos incluso fue atrapado en una redada separada por delitos sexuales contra menores. Ahora, la mujer, apodada la traficante sonriente, enfrenta más de 2 docenas de cargos y se acaba de revelar un nuevo giro sobre a dónde se dirige ahora. Estamos en el caso, presentado por Ley y Crimen. Yo soy Chris Stewart. Cuando ves cómo una acusada de tráfico de drogas está abordando este caso y ves los cargos que enfrenta, simplemente tienes que preguntarte, ¿qué sabe ella que nosotros no? Este es un video, según el periódico Coleman Daily de Alabama, de Whitney Cheatham, bajo custodia, saludando con la mano a la cámara. Ella ha estado bajo custodia desde su arresto en agosto. Ahora aquí está su foto policial. Se volvió viral por esa enorme sonrisa en su rostro. Tengo una gran actualización en este caso y te contaré sobre eso en un momento. Tiene que ver con mucho dinero. Déjame contarte cómo esta mamá supuestamente llegó a ser una gran traficante de drogas y cómo no es la única de su familia supuestamente implicada. Cheatham vive en Coleman, Alabama. Es una ciudad pequeña entre Birmingham y Huntsville, más hacia la parte norte del estado. En Coleman, ella era dueña de Infusion Wellness and Spa. No está abierto en este momento debido a los problemas legales que su jefa enfrenta actualmente. Pero en su página de Yelp, Whitney escribió que su negocio fue la primera clínica en Coleman en especializarse en terapia intravenosa y varios servicios de bienestar, incluyendo manejo de pérdida de peso y fiestas de Botox. Lo que no aparece en la lista es el supuesto servicio que, según la policía, ella estaba ofreciendo en ese negocio. BMATV informa que la policía de Coleman dice, el 5 de agosto, recibieron información de que Whitney supuestamente escribía recetas falsas enviadas a farmacias locales para obtener sustancias controladas. 2 semanas después de recibir esa información, el fiscal del distrito presentó cargos de tráfico de drogas contra Whitney. Según la acusación formal, enfrenta 25 cargos. Eso incluye 3 por presunto tráfico de opio, 5 por distribución de una sustancia controlada y 10 cargos por falsificación. También enfrenta cargos de conspiración para traficar opio, intento de distribuir drogas, conspiración para distribuir sustancias controladas e intento de tráfico de drogas ilegales. La acusación dice, las drogas que supuestamente traficaba eran analgésicos recetados, oxicodona e hidrocodona, el medicamento para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad Adderall, el ansiolítico Xanax y la hormona testosterona. La acusación también acusa a Cheatham de conspirar para distribuir las sustancias controladas desde el 12 de diciembre de 2024. Para conspirar se requieren al menos 2 personas. Y es ahí donde esta historia da otro giro y supuestamente se convierte en un asunto familiar. Ahora, esta es una publicación de Facebook de Cheatham con su papá, Kelvin, con el irónico pie de foto. 2 comodines y su cómplice favorito, publicada solo un día antes de que la policía descubriera el supuesto esquema de tráfico de drogas. El 4 de septiembre, un par de semanas después del arresto de Whitney, su papá se entregó a las autoridades. La policía lo consideró prófugo desde el 18 de agosto, 2 días después del arresto de su hija. Ahora enfrenta 11 cargos, 6 de ellos graves. Ahora, el Tribune de Coleman informa que está acusado de 2 cargos de tráfico de drogas, intento de tráfico de drogas, conspiración criminal para cometer tráfico de drogas, conspiración criminal para cometer un delito relacionado con sustancias controladas, posesión ilegal de una sustancia controlada mediante fraude y 5 cargos de posesión criminal en cuarto grado de un instrumento falsificado. No hemos terminado. Hay un tercer hombre que enfrenta cargos en relación con esta supuesta red de drogas. Su nombre es Cody Ray Smith. Fue arrestado 2 días después de Cheatham, su supuesta esposa separada. La policía dice
que fue arrestado y acusado de 11 delitos, incluyendo 6 delitos graves, igual que su suegro separado. Ahora, esos incluyen conspiración criminal para cometer un delito relacionado con sustancias controladas. No está claro si Smith y Cheatham siguen legalmente casados mientras enfrentan estos cargos graves, pero estamos aprendiendo más sobre los antecedentes penales del papá de Cheatham y de su esposo. Su pasado criminal es inquietante y no está relacionado con drogas. Según CBS 42, Kelvin Cheatham fue arrestado y acusado de violación en primer grado y sodomía en segundo grado, involucrando a un menor en 2008. Se declaró culpable de conducta sexual inapropiada y cumplió 6 meses en prisión. Cody Smith fue arrestado apenas en mayo de este año en el cercano condado de Blount por cargos de tráfico de menores, según BBR-CTB. Fue arrestado en una operación de explotación infantil en la que participó Chris Hansen, a quien ves seguido en Law and Crime. El 29 de mayo fue arrestado y acusado de trata de personas, delitos sexuales con menores, solicitud electrónica y viajar para encontrarse con un menor para un acto sexual. Esos cargos son muy diferentes en comparación con la red en la que se le acusa de estar involucrado junto con Whitney Cheatham, quien se volvió viral por mostrar esa enorme sonrisa en su rostro durante su arresto. Ahora, ella va a salir de la cárcel mientras su caso avanza. Según el Coleman Daily, este video muestra a Cheatham sonriendo a las cámaras pocos días después de su arresto en agosto. Apenas en los últimos días, ella pudo pagar una fianza que fue fijada en $1,050,000. No está claro cómo pudo pagar esa cantidad de dinero, si fue en efectivo o a través de una fianza, donde normalmente alguien tendría que pagar el 10%. Más de $100,000 están en juego. Únase a la conversación con el abogado penalista Andrés Baldwin. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime, un caso interesante. Y solo quiero empezar, porque realmente lo que hizo que esta historia se volviera viral en primer lugar fue la foto policial de Whitney Cheatham, quien es una de las principales sospechosas en este caso. Y está sonriendo. También le hace un gesto de saludo a la cámara cuando estaba bajo custodia. ¿Cuál es tu consejo para los clientes cuando se trata de una foto policial o de un paseo de los acusados? ¿Y cómo deberían manejar esas situaciones? Bueno, casi siempre nosotros, gracias Chris, no podemos asesorar a nuestro cliente antes de su arresto. Los arrestan y suelen tomarle la foto policial sin su abogado o sin saber que fueron arrestados, porque nos contratan después de que ya pasó. Pero hay ocasiones como esta donde creo que al menos uno o dos de los coacusados se entregaron después. Así que presumiblemente ya han tenido un abogado y yo les diría, no sonrían como lo hizo su hija. El papá se entregó hace como un mes, creo. No sonrías, o sea, solo mira directo a la cámara. Y no debes guiar a los medios ni al público, algunos de los cuales podrían terminar en un jurado, a tener una cierta percepción de quién eres. Por supuesto, no saludes con la mano a la cámara cuando salgas. Eso sí nos pasa, donde nos contratan y esperamos a que el cliente salga de la cárcel. Salimos con ellos y ya sabes, los cubres con tu chaqueta o lo que sea. Es algo exagerado. Solo digo, mira al frente, súbete y vámonos. Como ex reportero de televisión, he estado del otro lado de eso, siendo la persona de la que estoy seguro que tú has protegido. Basándonos en lo que hemos visto en su foto policial, ella enfrenta un total de 25 cargos. Parecen cargos bastante serios. Whitney Cheatham, ¿qué es lo que más te llama la atención de ella como sospechosa en este caso? No sonreiría en la foto policial si supiera cuántos años de prisión podría recibir. Ella enfrenta 25 años obligatorios en Alabama por los cargos principales. Creo que son dos cargos. No sé si son concurrentes o consecutivos o si enfrenta 50 obligatorios y además de eso algunos de los otros cargos raros como testosterona, tráfico de testosterona. No es un cargo raro, no se ve muy seguido, eso conlleva hasta 30 años. Así que ya sabes, estos son cargos serios. Es muy extraño que su padre esté involucrado en esto de alguna manera. Y luego tiene lo que creo que ahora es un ex esposo, lo cual es otra cosa extraña.
Creo que en mayo él fue parte de una operación encubierta. Y como el Chris Hansen, de hecho, era Chris Hansen, curiosamente, el que solías ver en la televisión. Y el ex esposo fue arrestado supuestamente por intentar tener relaciones sexuales con una chica de 15 años que en realidad era algún tipo de señuelo. Así que este es un conjunto extraño de elementos para un caso. Y luego le agregas el hecho de que es un spa de bienestar y simplemente te preguntas como que te hace pensar qué está pasando en este spa de bienestar. Se están haciendo tratos de drogas ahí dentro, supuestamente. Y lo último que diré, después de haber leído la información de los cargos, es que hay fechas específicas que se muestran e identifican en la información de los cargos. No es un rango, algunas son un rango de fechas, pero cuando tienes una fecha específica, eso me dice algo. Una de esas fechas se remonta hasta enero. Y te preguntas, ¿cómo es que ellos han estado investigando esto desde enero? Oh, ya sabes, el exnovio cuando lo atraparon por lo suyo, empezó a hablar de más. Oye, sé lo que pasa, aquí hay muchas posibilidades. Y armando las piezas, lo que parece que las autoridades creen que supuestamente pasó es que ella estaba escribiendo estas recetas falsas. Y no es solo eso, por lo que he visto del negocio. O sea, este es un lugar donde la gente hace el baño de agua fría que ves en Instagram. O como yo anunciaría fiestas de Botox. Este no es un lugar que parezca que haría recetas para oxicodona, hidrocodona y Adderall, de lo cual la acusan de traficar. Pero escribir estas recetas falsas que luego se llevan a las farmacias y se surten y luego parece que, ya sabes, recuperas las drogas y puedes hacer lo que sea. Cualquier presunta actividad ilegal con ellas. Por otro lado, no es como si ella, por lo que podemos ver, estuviera trabajando para el cártel y traficando cocaína y heroína. Algunas de las cosas relacionadas con narcóticos que has visto, ¿cómo ve la ley un caso como este? Recetas falsas, supuestamente para medicamentos con receta, comparado con alguien que podría estar traficando narcóticos muy serios. Bueno, quiero decir, ante los ojos de la ley, lo que enfrentas es lo que enfrentas. O sea, los jueces podrían tratar de manera un poco diferente a alguien que está falsificando recetas y obteniendo esos medicamentos, posiblemente para mantener su adicción. Y a eso es comúnmente lo que vemos, que las personas entran. Podrían robar el recetario de un doctor e ir a comprar las drogas y luego usarlas. Pero realmente, y si las están vendiendo, las venden para mantener su adicción. No sé si eso es lo que está pasando aquí o no. Quiero decir, eso podría ser útil como un hecho atenuante para fines de negociaciones de declaración o sentencia, pero sabes que estás infringiendo la ley y, sin duda, de lo que se le acusa. Los cargos de hidrocodona, que son los principales, la ley dice 25 años mínimos obligatorios. Los otros cargos son de 2 a 30 años. Así que te dan un poco, te permiten un poco de flexibilidad mientras negocias. Así que no sé, y no sé qué está pasando realmente en ese lugar de bienestar, no lo sé. Y creo que tienes razón, Chris. Creo que saber esa historia ayuda al abogado defensor a preguntarse, ¿qué está pasando aquí? Ella es adicta a las drogas, su papá es adicto a las drogas, el ex esposo es adicto a las drogas, es adicto, y están tratando de mantener su adicción o están tratando de hacerse ricos. Y luego consideras, bueno, por Dios, ella acaba de pagar una fianza enorme. ¿De dónde sale ese dinero? Explícanos eso, porque es una fianza de más de $1 millón. Sé que algunos pueden pagar solo el 10%, pero eso aún son $100,000 que debes aportar. Todavía no está claro si fue una fianza en efectivo o algún tipo de fianza que ella utilizó. Explícanos qué se necesita realmente para pagar ese tipo de fianza. Bueno, cuando tenemos clientes que tienen una fianza grande, lo que les decimos es que intenten pagar la parte en efectivo, porque vas a recuperar todo ese dinero. Siempre y cuando te presentes de nuevo en la corte y el caso termine sin que desaparezcas. Porque cuando pagas una fianza de garantía de, en este caso, $100,000, si eso es lo que es, nunca vas a recuperar ese dinero. Me gusta aconsejar a los clientes, nunca vas a recuperar ese dinero, así que si vas a pagarle a un agente de fianzas, despídete de ese dinero, nunca lo vas a volver a ver. Generalmente, les digo a los clientes que la mayoría no puede contratar a un buen abogado
o pagar una fianza en un caso así. Así que eso es otra cosa de la que les hablo. ¿Quieres salir ahora y tener algo de libertad? Quizá aceptando que estarás ahí mucho tiempo si no logramos sacar algo de magia como defensores. ¿O quieres tener al buen abogado o prefieres quedarte adentro? Quiero decir, a veces no puedes tener ambas cosas. Así que voy a tener curiosidad de nuevo. Volvemos a lo que sea que esté pasando. Supuestamente, tal vez no esté pasando nada, por cierto, necesitamos darnos cuenta de eso. Esto podría ser, ella es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero si hay algo interesante en este caso, en cuanto a los hechos, la pregunta podría ser, ¿se están haciendo ricos aquí en esta pequeña tienda? Y realmente es una gran operación de drogas, como una operación casera de drogas, donde están ganando dinero. Así pudieron pagar un buen abogado defensor, si es que tienen, y la fianza alta. No lo sé. Creo que esos hechos, como dijiste antes, Chris, creo que eso va a ser crucial. En un caso como este, quiero decir, tienes a 3 acusados. Todos están acusados de ser parte de la misma operación. Todos enfrentan penas muy serias. Parece que cada uno tendría su propio abogado defensor. Si fueras alguien que defiende a Whitney Cheatham y ves eso, y no sé cómo es la dinámica familiar en cuanto a, ya sabes, qué tan cercanos son en su relación, lo suficientemente cercanos como para supuestamente estar involucrados en esto. Pero digo, ¿cómo podrías usar a esos otros sospechosos para ayudar a tu cliente y a su caso e intentar mantenerla fuera de la cárcel? Bueno, cada vez que tienes coacusados que empiece el juego de echarse la culpa. Quiero decir, ya sabes, el ex esposo, me imagino, tiene cuentas pendientes. Parece que se divorció después de lo que se le acusa de haber hecho con la supuesta menor de 15 años y entonces se divorcian. Y ahora ya sabes, tal vez tenga cuentas pendientes. Por otro lado, quizá esté enamorado de ella y esta sea su manera de demostrar su amor. El papá estaba libre bajo fianza o no estaba libre bajo fianza, simplemente estuvo prófugo durante un mes más o menos antes de entregarse. Entonces, ¿qué está pasando detrás de cámaras? Él y su hija coordinan sus historias como yo cargo la culpa por ti, sabes que eres mi hija y te quiero. Quiero decir, estas cosas realmente pasan en el mundo real, no es solo como en la televisión y las películas, de verdad sucede. Quiero decir, son seres humanos reales con historias de vida reales y simplemente no sabes lo que está pasando. Así que si la estoy representando, estoy tratando de entender qué está pasando con mi ex esposo. Él me está echando la culpa, mi papá va a poder cargar con la culpa, asumir parte de las consecuencias, sea cual sea el resultado final en cuanto a la sentencia. Todas esas son cosas que estoy tratando de averiguar. Así que a veces contactas a los abogados de las otras partes y les dices, oye, ¿dónde está tu cliente? ¿Qué está haciendo? ¿Realmente va a intentar ir contra mi clienta o va a ayudar? Y ese es el tipo de cosas que quieres averiguar. Según los informes, la primera pista llegó el 5 de agosto de que algo estaba pasando en este spa y luego ella fue arrestada. Creo que fue el 16 de agosto. Así que, aproximadamente, supongo que serían 11 días después, menos de 2 semanas después. ¿Qué tipo de pruebas necesitarían tener los fiscales en un caso como este? Porque si ella está escribiendo recetas falsas, si está obteniendo estas sustancias muy, ya sabes, son sustancias controladas y están disponibles solo con receta. Pero la oxicodona es una droga bastante seria para estar, ya sabes, vendiéndosela supuestamente a alguien más que no tiene una receta para ello. ¿Qué tipo de pruebas necesitan tener los fiscales en este tipo de casos para lograr una condena? Estas cosas son perjudiciales. Estas son enormemente... Como cuando empecé a ejercer hace 32 años, no tenías teléfonos celulares con datos de geovallado ni mensajes de texto entre tú y diferentes personas. Y aunque intentes borrar esas cosas o eliminarlas, todavía aparecen en las extracciones del teléfono. Así que yo estaría obteniendo los teléfonos. ¿Estarías buscando algún tipo de libro de contabilidad que muestre a dónde van las cosas y de dónde entra y sale el dinero? ¿Estarías buscando las drogas reales? Quiero decir, si tienes hidrocodona y no eres doctor y tienes una gran cantidad de hidrocodona en tu negocio, tienes que explicar eso. Eso es lo que buscaría. Sabes, de nuevo es curioso que uno de los cargos que me llamó la atención, aunque creo que es un cargo menor, se remonta al 30 de enero de este pasado 2025. Así que eso es presumiblemente después de que recibieron las pistas. Entonces, ¿cómo pudieron retroceder? Eso indica que tienen computadoras con información.
Tal vez es el exnovio diciendo, oye, tengo información que llega hasta, esto ha sido una empresa durante mucho, mucho tiempo. Así que ese es el tipo de cosas que, si son inteligentes, la policía también intentará obtener huellas dactilares de cualquier droga empaquetada para asegurarse. Porque cuando tienes coacusados y se están echando la culpa entre ellos, quieres ver de quién son las huellas dactilares en esos paquetes. Sí, no, y es pensar en qué evidencia podría entrar en esto. ¿Sabes? Otra parte de esto, que en cuanto a la opinión pública, para Cody Smith, el acusado fue detenido en una operación encubierta de Chris Hansen por intentar tener relaciones sexuales con una menor. Todo quedó grabado en video. ¿Qué tan probable es que eso pueda formar parte de este caso si llegara a ir a juicio? Es difícil creer que realmente sería parte de la presentación de pruebas en el juicio, porque es lo que se llama evidencia 404b, evidencia de actos previos indebidos, y aparentemente no tiene nada que ver con si las drogas. Puede haber una conexión desconocida, pero es poco probable. No obstante, la regla 404b permite ciertos usos. Y si eres su abogado, podrías decir, oye, la razón por la que él está tratando de salir de su propio lío aquí, este es su lío, lo han acusado de intentar tener relaciones sexuales con una chica de 15 años, y por lo tanto él me tendió una trampa para reducir sus cargos o algo así, o en algún intento desesperado de librarse de sus cargos. Tal vez así es como podrías intentar introducirlo, pero la mayoría de los jueces no va a permitir que algo así nuble el caso principal de las drogas en los cargos por drogas. Y luego, volviendo a Whitney Cheatham, porque cuando piensas en alguien que es un narcotraficante, piensas en alguien como Pablo Escobar. Ella parece una ama de casa de Alabama. No creo que tenga antecedentes penales antes de esto. Por supuesto, nos gustaría creer que la ley se aplica a todos según los hechos y que la apariencia o la forma en que alguien actúa no tendría un impacto en cómo los ve un jurado. Basándonos en su perfil, siendo ese tipo de persona, ya sabes, la última persona en la que pensarías, puedo imaginarme a un abogado defensor diciendo, para ser una traficante de drogas, eso podría tener un impacto en su defensa. ¿Qué tan efectiva sería esa defensa si su abogado la plantea así? Oh, creo que podría ser efectiva, especialmente de nuevo si está señalando a los otros dos tipos. Porque ya sabes, tal vez sus huellas dactilares están, ya sabes, de nuevo, todo esto son acusaciones, pero tal vez sus huellas dactilares, huellas literales están en cosas, o tal vez sus huellas figurativas están por todo el caso. Hace que alguien piense que fue responsable de esto. Sin embargo, ya sabes, ella está siendo controlada por un ex esposo y un papá que aparentemente también tiene su propio pasado criminal. Podrías plantearlo así. Digo, va a ser difícil lograr que los cargos criminales previos o actuales del ex esposo y del papá se incluyan. Pero si puedes, como abogado defensor, lograr que un juez esté de acuerdo en que deberían incluirse como parte de tu derecho de la sexta enmienda a presentar una defensa, entonces podrías plantear que ella estaba siendo controlada por estas personas. Y ya sabes, no la condenes a ella, condena a los verdaderos malos, el ex esposo, el papá. Caso interesante con muchas capas. Andrés Baldwin, abogado defensor y litigante, es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por hablar con nosotros. Me da gusto verte, Chris. Gracias. Eso es todo por el caso de Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.